Noticias 1 conoció las pruebas que sustentan el llamamiento a juicio del senador Alirio Villamizar, el primer detenido por el escándalo de las notarías. Arnulfo Méndez. María Cristina, la Corte encontró que numerosos funcionarios y contratistas le tenían que dar un porcentaje de sus ingresos al senador Villamizar. El caso más gráfico es el de la Notaría 11 de Bucaramanga, quien le contó a los investigadores las presiones a las que la sometía el legislador. Las agendas y las bases de datos de los computadores del senador Alirio Villamizar encontrados por el CTI en su casa el día de su captura son la prueba reina de la Corte Suprema de Justicia para llamarlo a juicio por concusión. Aunque siempre el senador negó el cobro de coimas a cambio de favores, los magistrados de la Sala Penal tienen un archivo en especial marcado con la palabra letras sobre el que Villamizar dijo en su casa y luego en la indagatoria que no sabía qué era eso. Y ahora en la ampliación de su injurada aduce como explicación que se trata del título con el cual se distingue y se conoce la base de datos donde se registra y procesa toda la información de sus miles de seguidores políticos. Para la Corte Suprema esa fue una de las pruebas de que el senador Villamizar se enredó al tratar de probarle a la justicia que no cobraba coimas por hacer favores. Se trata de un angustioso, rebuscado y hasta ingenuo intento por escabullirse del tremendo peso probatorio que conllevan los hallazgos documentales. En el llamamiento a juicio conocido por Noticias 1, la Corte hizo un pormenorizado recuento de cómo el senador Villamizar negoció la Notaría 11 de Florida Blanca, empezando por una llamada que le hizo a Janet Rojas, entonces notaria de El Playón, para hacerle la propuesta. Ella viajó inmediatamente, según dice, y contó que a su llegada a Bogotá el 7 de agosto de 2006 se entrevistó con el senador en su oficina del Congreso. Tras el acuerdo, el senador Villamizar, la futura notaria 11 Janet Rojas y el exnotario Juan Manuel Barco se trasladaron hasta la Superintendencia de Notariado y Registro, pero no pudieron entrevistarse con el superintendente. Desde ese mismo instante, el doctor Villamizar le impuso como condición para interceder por su nombramiento el pago del 50% de los ingresos totales de la notaría. Aunque la versión de la Notaría 11 fue confirmada por su esposo William Pavón, amigo político de Villamizar, en su defensa el senador dijo que ella tenía un amante y que todo era un montaje orquestado por la notaria y esa tercera persona. La Corte también desvirtuó esa versión. Lo cual pone en evidencia el absurdo de suponer que aquel, su esposo, cuando refrendó a su esposa en haber firmado la letra de cambio, se hubiese afiliado a la emboscada urdida contra el congresista por su esposa y por el amante de ella. Nada más contradictorio. En el documento también se reveló que el año pasado la ya notaria 11 de Florida Blanca, Janet Rojas, tras haber ganado el concurso para quedar en propiedad, decidió denunciar a Villamizar porque él le advirtió que si algo pasaba lo negaría todo y que además haría efectiva la letra de cambio firmada por ella y su esposo.